Pues nada, empezamos. Bienvenidos al GIF. Yo soy Paula Tienza, de Garaje Ideas. Este es el último GIF de nuestro Festival del GIF, el maratón del GIF que hemos hecho este mes, que no sé ya ni cuántos hemos hecho, donde decidimos que pues para poder conectar con la gente y hacer esas tardes que al principio se nos hacían un poco como ¿y ahora qué hago? Y la gente dónde está, etcétera, etcétera, y poder amenizar a toda la comunidad del diseño, decidimos pues hacer el Festival del GIF, que en vez de hacerlo una vez al mes, como normalmente nosotros hacemos este evento en nuestras oficinas, pues decidimos hacer uno a la semana o incluso dos en muchos casos. Y hemos tenido la suerte de tener unos ponentes tremendos durante todo el mes, de todos los ámbitos del diseño. Y este último de esta ocasión es Israel Viades, que ahora os lo presentaré, pero primero, bueno, para la gente que no haya estado nunca en un GIF de garaje, pues contaros que es un evento que hacemos sobre temas del diseño, no necesariamente diseño digital, ni diseño de experiencia de usuario, ni estratégico, que es en lo que nosotros estamos especializados, sino un poco abrir ese abanico a todos los ámbitos del diseño y compartirlo con toda la gente que esté interesada en cualquier ámbito del diseño. Porque al fin y al cabo yo creo que como diseñadores estamos enamorados del diseño en todos sus formatos, sus formas y sus colores. Este GIF es un evento que organizamos en Garaje Ideas desde hace más de 2 años. Garaje Ideas es un estudio de diseño estratégico y tecnología. Estamos en Madrid, en Málaga, y tenemos otra oficina en Buenos Aires. En total somos un equipo de más de 70 personas dedicados al diseño, tanto estratégico como de servicios, experiencia de usuario, digital, desarrollo, etcétera, etcétera. Y decidimos en su día hacer este GIF para conectar con la comunidad del diseño, e inspiraros y compartir pues, los contactos que tenemos, la gente que conocemos en todos los ámbitos del diseño y compartirlo con vosotros. Y en esta ocasión pues tenemos a Israel Viades, que está en México, aunque él trabaja para un laboratorio de investigación. ¿Es así, Israel? Podemos decir que es investigación o diseño de futuro específicamente, pero bueno, yo creo que eso lo puedes especificar tú mejor después. Se llama Near Future Lab y está en Suiza, la central, pero tú estás en México, localizado. Eres diseñador especulativo y creaste un proyecto que se llama Vestigia Futura, que es el de que nos vas a contar y explicar hoy. Él, además de estar en Near Future Lab, que es donde está él ahora mismo, pues también ha estado en el BBVA, en el área de Data y Analytics como diseñador de futuros, o sea que experiencia en diseño de futuros tiene una amplia y extensa experiencia. Y nada, y estamos deseando compartir contigo todo este conocimiento. Y luego también comentaros que todas las charlas de tanto la de Israel como las anteriores que hemos hecho de todo el festival, las hemos colgado en YouTube, en nuestro canal, y la de Israel también estará disponible ahí. Así que nada, lo dejamos contigo, Israel. Muchas gracias por estar aquí y bienvenido, y todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias también por esta invitación. La verdad es que me da mucho gusto poder compartir un poquito sobre este proyecto de Vestigia Futura. Hola a todas, todos. Ya como me han presentado, soy Israel, Isra. Y les voy a contar un poco sobre Vestigia Futura, este proyecto que sigue en desarrollo, con el que pretendo imaginar diferentes futuros de México. Como ya comentó Paula, he trabajado en BBVA Data Analytics en Madrid, un poquito diseñando futuros junto a científicos de datos, y ahí un poco el trabajo que realizaba era visualizar a través del diseño el potencial de análisis que se cuenta en el banco, y más que imaginar aplicaciones era imaginar implicaciones del despliegue, digamos, el potencial algorítmico y de análisis que se cuenta con el que se cuenta en BBVA. He trabajado también en el sector semipúblico en México, Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, que es una empresa que utiliza recursos federales para
promover la instalación de medidas más sustentables en términos de producción energética. En fin, pero más allá del CV, quiero presentarme también a través de mis intereses y unos proyectos que he realizado. Uno de mis grandes intereses que trato de reflejar en mi práctica es cómo podemos encontrar nuevas maneras de contar historias, y sobre todo aquellas que son mediadas por tecnologías. Este proyecto que ven en pantalla se llama Penumbra. Es una máquina de narración interactiva que explora el concepto del tiempo a través de lo físico y lo efímero. A medida que los usuarios y los jugadores interactúan con ella girando una manivela en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario, van desplazando a este personaje que ven ahí en pantalla también, desplazándolo por un mundo en el que se va encontrando con elementos que al momento de interactuar con ellos van escribiendo una historia que ven aquí abajo en la imagen. Es un ticket que contiene una historia semigenerativa que habla sobre, digamos, paradojas del tiempo, sobre el futuro cuando se avanza hacia adelante, sobre el pasado cuando se avanza hacia atrás. Me interesa mucho explorar este potencial de nuevas tecnologías para justamente crear nuevas maneras de contar historias, pero también explorar el potencial que tienen las narrativas en nuestra vida. Otro gran interés que tengo es cómo a través del juego y dinámicas lúdicas podemos conectar entre nosotros. Este proyecto realizado en Ginebra durante el máster que hice en Media Design allá, se llama Democracy. Es un juego de mesa satírico que hace una parodia del sistema democrático contemporáneo y explora el papel que juegan los ciudadanos en la construcción del bienestar común. La mecánica del juego combina elementos de colaboración y de competencia que van obligando a los jugadores a cooperar a través de un muy marcado individualismo, mientras votan, anulan o imponen las reglas que rigen el juego. Estas reglas afectan tres características que todos los personajes tienen, que son un nivel socioeconómico, una religión y un género. Estas características pueden cambiar durante el juego, pero en realidad lo que se cambia más son las reglas que impiden que hombres puedan avanzar en el tablero, o que puedan votar, o que mujeres puedan hacerlo, o que gente de alguna religión pueda hacerlo. Este juego de mesa fue seleccionado por el gobierno de Ginebra para instalarse en las escuelas secundarias como un mecanismo que fomente el interés en los jóvenes votantes en torno a su responsabilidad en la preservación de la democracia. Y finalmente, otro gran interés que es quizás más relacionado con esta charla es cómo a través del diseño se pueden imaginar y materializar futuros posibles. Este proyecto se llama The Aerospex Machine. Es una máquina especulativa que tira de este concepto del arúspice, esta figura de la antigüedad, esta especie de oráculo que podía ver el futuro y predecir el futuro a través de examinar las entrañas de animales muertos. Lo que hace esta máquina es recolectar material biológico de sus usuarios, además de mandarles y pedirles acceso a todos sus datos, todos los datos que existen de esta persona, que están disponibles en Internet. Entonces, usando análisis de estos dos elementos, es capaz de predecir algún aspecto de la vida del usuario en el futuro. Estas predicciones son más o menos certeras en función de qué tanto se quiera ver hacia el futuro y también en función de qué tantas veces el usuario ha interactuado con la máquina. Como cualquier sistema de aprendizaje automático, pues va aprendiendo conforme más información se le va dando. Claramente no funciona, es más bien una idea, es un proyecto que más que proponer una especie de servicio, pretende explorar preguntas sobre libre albedrío y sobre todo sobre nuestro interés constante y la facilidad con la que cedemos nuestra información, tal vez aspectos de nuestra vida privada, a cambio de información sobre un futuro que puede o no ser cierta.
Entonces, estos tres elementos creo que se ven muy representados en el proyecto Vestigia Futura, del que les hablaré un poco más adelante, pero antes de eso, me gustaría revisar un poco el contexto en el que se hace este proyecto, el contexto, digamos, en términos de diseño. Este mapa seguramente lo habrán visto muchos de ustedes. Es un mapa de Elliott B. Montgomery en el que, digamos, dispone todas estas prácticas, estas disciplinas orientadas hacia el futuro. En este mapa en el que se ven como algunas están un poco más tiradas, un poco más inclinadas hacia una práctica un poco más limitada, digamos, diseño estratégico, diseño de futuros, que tienen una función, digamos, un poco más utilitaria en comparación a aquellas que están más hacia el lado derecho, que están más relacionadas con el arte. Y aquí es donde podemos encontrar ciencia ficción, con toda la libertad que ofrece este pensamiento y esta especulación sobre el futuro. Y diseño especulativo, design fiction, que es lo que se hace con Near Future Laboratory. Y finalmente critical design, que es un poco esta primera disciplina donde emanan las demás disciplinas de diseño orientados al futuro. Y es en esta en la que me quiero centrar porque es, creo, la más apropiada para describir cómo funciona el proyecto de Vestigia Futura. Esto del diseño crítico comienza con Anthony Dunn y Fiona Raby, estos académicos y diseñadores británicos, que comienzan a ver un poco su práctica orientándose más hacia un aspecto discursivo en el diseño, no tanto utilitario, de hecho nada utilitario, es más cómo a través del diseño se puede establecer un discurso que hable sobre el futuro, pero también sobre el presente. Ellos definen esta práctica de diseño crítico como una forma de hacer diseño que utiliza la especulación a través del diseño para desafiar suposiciones, preconcepciones y opiniones sobre el papel que juegan los productos en nuestra vida cotidiana. Para ellos es más una actitud que otra cosa, es más una posición que un método y se opone directamente a lo que ellos definen como diseño afirmativo o diseño tradicional, que es el diseño que vemos prácticamente en todo el mundo, que refuerza el status quo. Ellos publican este manifiesto años después de haber comenzado con su práctica de diseño crítico, en el que hacen aún más claras las distinciones entre estas dos formas de hacer diseño, las cuales me gustaría remarcar algunas. Ahí donde el diseño tradicional, el diseño afirmativo, busca resolver problemas, el diseño crítico más bien busca los problemas, quiere encontrar los problemas. Donde el diseño afirmativo trata de proveer respuestas, el diseño crítico más bien quiere hacer preguntas. Donde el diseño afirmativo orienta las prácticas de diseño hacia la producción, el diseño crítico más bien entiende el diseño como un mecanismo de debate. Donde el diseño tradicional entiende las prácticas de diseño también como propuestas de soluciones, el diseño crítico más bien ve al diseño como un medio, justamente un medio para generar debates y reflexión crítica. Donde el diseño afirmativo entiende la creación de aplicaciones orientadas por la innovación, el diseño crítico más bien trata de visualizar implicaciones y así generar provocación. Donde el diseño afirmativo ve a las personas como consumidores, el diseño crítico más bien las ve como ciudadanos. Pues creo que esto deja un poco más clara la distinción entre estas dos formas de hacer diseño. Este otro diagrama que seguramente habrán visto en muchos lados es un esquema que se usa mucho en estas prácticas orientadas hacia el futuro, diseño estratégico, diseño especulativo, en fin, todas. Que describe un poco en el caso del diseño crítico el espacio que habitan los artefactos que se crean a través de esta forma de hacer diseño. Vemos del lado izquierdo este momento del presente y hacia la derecha, digamos, el espacio del futuro, alineado perfectamente al eje horizontal del hoy. Tenemos el espacio de lo probable, este espacio que es donde opera el diseño tradicional. En cambio, fuera de este espacio encontramos el espacio de lo plausible. Este espacio temporal
está limitado por, digamos, la capacidad tecnológica actual y, bueno, ya ofrece un poquito más de espacio para imaginar cosas. Fuera de este espacio de lo plausible se encuentra el espacio de lo posible, que está simplemente limitado por lo que efectivamente puede pasar en el mundo de acuerdo a nuestro conocimiento del universo. Todo lo que existe fuera de este espacio es más bien entra en el terreno de la fantasía. El lugar que pretenden ocupar estas prácticas de diseño especulativo, diseño crítico, design fiction, es el espacio de lo preferible. Este espacio en la frontera de lo plausible y lo posible que da mucho juego para pensar y para imaginar futuros no solo probables, no solo posibles, sino preferibles. Para ilustrar un poco cómo son las cosas que se producen a través de estas prácticas, les quiero presentar un par de ejemplos. Este es de Anthony Dunn y Fiona Rabi, las personas que inician con diseño crítico. Y es un proyecto llamado Foragers, en el que describen este mundo que se está quedando sin alimentos, en el que no se hace caso a las advertencias que se han estado lanzando desde hace mucho tiempo sobre sobrepoblación y riesgos medioambientales. En este proyecto, ellos imaginan este futuro en el que efectivamente no se resuelven estas problemáticas en el presente y cómo las personas en este futuro tienen que buscar alimentos en donde antes pues, no buscaban alimentos. Debido a la escasez, a la gran escasez alimentaria que ven en este futuro, estas personas se ven obligadas a crear estos dispositivos, estos apéndices verdes que ven en la pantalla, que les permiten procesar nutrientes de elementos de su entorno, que no necesariamente o que no podríamos procesar sin uso de estos dispositivos. Ellos imaginan toda la tecnología detrás de esto, cómo funciona con agentes microbióticos y dispositivos electrónicos, pero también imaginan las diferentes situaciones en las que las personas tendrían que verse obligadas a conseguir nutrientes en árboles, en el agua, en el piso. Entonces diseñan esta serie de apéndices para cada una de estas situaciones. Un proyecto quizás menos extraño es este de Near Future Laboratory, el TBD Catalog, que es un documento muy divertido en el que presentan muchísimos productos que podrían existir en el futuro. Estos productos se crearon juntando un grupo muy diverso de escritores, artistas, diseñadores, tecnólogos, en los que, bueno, todo el mundo tenía que imaginar estos productos del futuro. Como podemos ver, no sé, esta publicidad de este cereal que viene con un juguetito para poder hacer análisis de ADN a los niños, o esta carne de coco que tiene sabor a panda. Cosas un poco extrañas, pero en realidad lo que me gusta mucho de este proyecto es que es físico, es una cosa tangible, es un artefacto que se puede explorar materialmente y ese elemento de la materialidad creo que es un punto muy importante al momento de imaginar estos futuros y de comunicarlos. Finalmente, este proyecto que hicimos también con Near Future Laboratory el año pasado es otro de estos artefactos que nos hablan de algún futuro posible. Este es un proyecto comisionado también por el gobierno de Ginebra, en el que ellos pretenden usar este artefacto como un medio de comunicación con la población para empezar a tener una discusión con ellos en torno a la llegada de los vehículos autónomos a la ciudad. ¿Cómo imaginan ese futuro? ¿Qué riesgos ven? ¿Qué oportunidades ven? Y al final, pues bueno, empezar a dialogar con la población para crear una situación real en el futuro que sea benéfica para todos. Este mapa es, al mismo tiempo, como ven en la pantalla, esta es la portada del mapa, que se usa también para desbloquear un vehículo autónomo. Pero en el mapa hay una serie de elementos, no necesariamente
sobre la ciudad, pero que sí nos ayudan a entender un poquito más cómo ese es el futuro que estamos imaginando. Este recuadro rojo que está en la izquierda superior, en la esquina superior izquierda del documento, es, por ejemplo, una cosa con la que viven mucho en Suiza, que es estas notificaciones del Parlamento y del Consejo Federal en las que les informan sobre próximas votaciones. En este caso, es una votación a tenerse en el futuro sobre qué tipo de generación energética se tiene que perseguir para poder cubrir las necesidades digitales de la población. En este caso, el Parlamento recomienda la instalación de energía solar y perseguir ese tipo de producción energética contra un contraproyecto que existe sobre energía nuclear. En la parte de abajo vemos también estos 3 paneles donde se describe qué tipo de transporte existe en la ciudad en ese momento. Tenemos tráfico optimizado, que es tráfico autónomo, controlado por máquinas, que es este tráfico azul que pueden ver en el mapa central. El tráfico mixto, que es una mezcla entre humanos y máquinas, que es lo rojo, y el tráfico espontáneo, que es básicamente tráfico y tránsito humano. Y aquí, bueno, este tipo de elementos nos ayuda también a ver cómo se puede transformar la ciudad y qué tipo de vías podrían ser accesibles para humanos y cuáles no. El panel central, estos paneles inferiores, habla sobre cómo resolver eventuales problemas que puedan llegar mientras se está dentro de este vehículo autónomo, qué tal que se detiene, qué tal que se va por otro lado, qué hacer en caso de alguna emergencia. Finalmente, este último panel, el azul, habla sobre una empresa que busca trabajadores y qué tipo de trabajos se buscan en ese momento. Pues bueno, aquí pusimos abogados en ciberseguridad o conductores remotos, que son justamente los que mueven el coche cuando este se detiene o cuando deja de funcionar, o algún entrenador de vehículos autónomos regionales, ya que no todas las ciudades son iguales, de hecho ninguna es igual, y tienen particularidades en la manera en la que son exploradas. Otro detalle también de este artefacto es imaginar como el tipo de señalética que puede existir en ese futuro y cómo esto nos sitúa también y nos da pistas sobre eventuales problemáticas que se pueden vivir en ese futuro. Por ejemplo, solo quiero hablar de este amarillo que está ahí, que habla sobre, cuidado, hay un cañón urbano aquí cerca. Estos cañones urbanos son cosas con las que no vivimos hoy en día conscientemente, pero determinan un espacio en el que hay edificios muy altos que impiden que el autónomo se comunique con los satélites que lo controlan. Entonces, en toda la investigación que hicimos para hacer este mapa, salía esto como uno de los grandes problemas. Esto, o por ejemplo, como es infernal para los vehículos autónomos moverse en una rotonda. Entonces, trabajando en este tipo de proyectos y sumergiéndome cada vez más en mi práctica en diseño especulativo, el diseño futuro, el design fiction, es que comencé a preguntarme también cómo se ven estas cosas en un contexto mexicano. Qué tipo de historias pueden contar y qué tipo de futuros dibujan. Creo que, como bien dice William Gibson en esta frase ultra famosa, el futuro ya está aquí, solo no está distribuido de manera uniforme. Y yo agregaría también que tampoco las maneras en las que pensamos en el futuro están distribuidas de manera uniforme. Normalmente, digamos, los imaginarios sobre el futuro de los que disponemos emanan de productos culturales, digamos, producción cinematográfica de Hollywood principalmente, o son imágenes que vienen de empresas tecnológicas, sobre todo, digamos, Google, Amazon, Microsoft. Entonces, estos futuros, estas imágenes del futuro no necesariamente reflejan, digamos, la localidad de México. Entonces,
pensando en esto, es, bueno, ¿cómo se ven estos futuros? Me llama mucho la atención pensar en cómo se imaginan estos futuros de abajo hacia arriba y no que lleguen, digamos, de una manera top-down. Me gusta pensar en estos futuros también considerando las maneras muy particulares en las que resolvemos problemas cotidianos aquí en México y en todo el mundo, pero cómo a través de una muy incisiva creatividad se pueden resolver este tipo de problemas y cómo se ve eso reflejado en el futuro. O también las maneras en las que nos adaptamos a este mundo que está en constante cambio, pero también en las maneras en las que adaptamos este mundo a nosotros. Es un poquito pensando en estas cosas es que comienzo a articular la pregunta central del proyecto Vestigia Futura. ¿Cómo imaginamos los futuros de México y los Méxicos del futuro? Este cómo es un cómo que se refiere a de qué manera los imaginamos, pero también cómo son esas imágenes de los Méxicos del futuro. Queriendo avanzar con esto, lo primero es, digamos, mapear problemáticas y vectores de influencia que afectan la creación de este futuro local, pero al final conectado con la esfera global. Este es un primer mapa incompleto y que muestra algunas de las problemáticas y algunos de estos vectores de fuerza que creo que hay que considerar al momento de pensar en el futuro. Sin embargo, reconozco que es una versión parcial, limitada por mi experiencia, y me interesa mucho, digamos, enriquecerla. Y esto se hace a través de la colaboración. Es por eso también que este proyecto de especulación es colaborativo, porque creo que mientras más ojos hay, mientras más perspectivas hay, se puede tener una visión, digamos, más completa de las problemáticas. Entonces, esta es una de las razones por las que este proyecto se lleva a cabo en talleres, de los cuales les hablaré en breve. Y en estos talleres presento este tipo de imágenes, este tipo de prompts, de provocaciones que pretenden incentivar la imaginación de futuros posibles de México. Utilizo estas imágenes que son una especie de escenas del futuro cotidiano que enganchan con el imaginario existente ya en el público mexicano al menos. Son imágenes muy mundanas, muy cotidianas que están hackeadas y esconden en estos hackeos, en estos pequeños detalles, algunas historias que yo dejo a los participantes a interpretar e imaginar. Pero cuando les presento, los invito a pensar por ejemplo, los espacios. ¿Cómo son estos espacios en el futuro? ¿Qué tanto se parecen a los espacios del presente? ¿Qué tipo de prácticas, qué tipo de comportamientos y dinámicas promueven y se desarrollan en ellos? También, ¿qué tipo de alianzas, por más descabelladas que suenen, somos capaces de imaginar y cuáles son sus implicaciones? Y al hacer esto, este ejercicio un poco friccional, también pensar en cómo negociamos entre nosotros nuestros miedos y expectativas frente al futuro. También qué oportunidades podemos ver, qué tipo de trabajos podrían florecer en el futuro. Quizás trabajos y prácticas profesionales más amigables con el medio ambiente, más sustentables. ¿Cuáles de estas pueden volverse norma? O qué tipo de servicios existen en este futuro y cómo se ven, cómo se interactúa con ellos, cómo son las interfaces que median esta interacción y cómo se integran en el entorno de México. Y finalmente también qué papel juegan las tradiciones al momento de pensar en el futuro, cómo estas tradiciones pueden o no mutar en el tiempo y cómo afectan la manera en la que pensamos en el futuro. Entonces, en estos talleres, lo que hacemos es concentrar la mayor cantidad de perfiles diversos y los pongo a pensar, a imaginar un futuro de manera colaborativa
Y no solo eso, sino también a materializar algo que provenga de ese futuro, que nos permita examinar si es algo que queremos o no, y también ver cómo refleja eso la manera en la que entendemos nuestro presente. Estos talleres funcionan con una herramienta que también sigo desarrollando, que es este juego de cartas, que está inspirado directamente por un material de Science Fiction Workit de Near Future Laboratory y una serie de herramientas similares que se encargan un poco de facilitar la imaginación de futuros. En este caso, hice esta herramienta para enfocarla al contexto mexicano. Entonces, usando esta herramienta, los participantes del taller discuten entre sí sobre qué es este futuro que se esconde en la combinación de las tarjetas que tienen. Por un lado, esta herramienta pretende reducir los tiempos de producción y de exploración y definición de escenarios y también reducir la incertidumbre. Los talleres duran en formato presencial 12 horas, en formato virtual lo he reducido a 6 horas justamente para evitar esta fatiga de Zoom. Entonces quiero hablarles un poquito sobre esta herramienta, qué es lo que pasa cuando se usa y las cartas que lo componen. Por ejemplo, esta carta de contexto global. Este contexto global define una tendencia política, económica o tecnológica o social de impacto planetario. Es, digamos, una condicionante de este futuro que viene de afuera hacia adentro, de arriba hacia abajo, y que los participantes al final deciden qué tanto alcance tiene en el impacto que genera en la relación con las demás tarjetas. Este tipo de contexto global es como, por ejemplo, renta básica universal o comunismo de lujo completamente automatizado o pandemia. Después tenemos un contexto local, que es una tarjeta que define un espacio o una situación relacionada con el futuro imaginado. Es, digamos, un hospital, es un parque, es un jardín, un club campestre, una construcción, un espacio o una situación como una situación de autodefensa contra el narcotráfico. Tenemos después un punto de vista que define a una persona que existe en este futuro. Puede ser el personaje principal de la narrativa que se desarrolla o puede ser simplemente una persona que se ve afectada por algún tema de este futuro. Y bueno, son personas, son, digamos, un albañil o un influencer, un político o un deportista. El objeto define simplemente... Hey, bueno. No puedo poner... Pero ¿cómo le llama la gente, Ana? Y ahí con el micrófono abierto. Bueno, en fin. Entonces, este objeto es una cosa, es un artefacto que existe en este futuro, una interfaz. Y la tecnología define eso, una tecnología que existe en este futuro y que viene de tecnologías existentes en el presente o que están desarrollándose. Por ejemplo, física, computación cuántica, que no es una realidad aún, pero en algunos años probablemente lo sea. O empatía artificial. Y finalmente, la tarjeta de arquetipo, que es quizás la más importante para los talleristas porque define el vehículo de comunicación que se va a producir en el taller. Define el artefacto que tienen que producir y que debe contener la mayor cantidad de información sobre este futuro que se hace. Estos arquetipos son elementos muy relacionables, muy mundanos, que existen en el presente, pero que pueden verse de manera distinta en el futuro. Son cosas como un periódico, una portada de una revista de sociales o una cápsula informativa. Entonces, al combinar estas tarjetas, los participantes de los talleres van dibujando estos futuros y producen cosas como esto.
es un video muy corto, pero que comunica un poco este escenario que trabajaron en equipo en un taller. Este escenario nos habla de un México dividido por un colapso económico en el futuro, en el que el sur del país decide instaurar la tortilla de maíz, el guaj, esto que ven a la izquierda, como una divisa perecedera que impide la acumulación de riqueza y fomenta así la producción y el consumo local como un mecanismo de reactivación económica. Sin embargo, en el norte, la tortilla de harina, esta que ven a la derecha, el wheat, que es una tortilla modificada genéticamente para poder evitar su descomposición y así permitir su acumulación, emerge como la divisa oficial de los estados del norte, apoyada secretamente por empresas multinacionales de ingeniería transgénica, en coalición con facciones ultracatólicas de sectores empresariales y políticos. En fin, aquí, digamos, reflejan esta realidad que ven hoy en día en este escenario del futuro en el que la tortilla se usa como moneda. Una cosa un poco extraña, pero finalmente logran comunicar este tipo de imaginación sobre el futuro. Otro proyecto que salió en un taller que hicimos hace un par de semanas es este manual de sanitización. Es un manual de sanitización que se entrega a usuarios, a choferes, operadores de transporte público, en el que se describe cómo funciona y cómo se debe dar mantenimiento a un sistema de realidad virtual que al mismo tiempo sanitiza a los usuarios del transporte público. Este escenario emerge un poco por la situación actual del coronavirus. Pensando en, volviendo a las calles, este miedo residual que se nos queda, digamos, una especie de estrés postraumático post-COVID, en el que la gente tiene miedo de estar en espacios públicos compartidos por temor a infectarse de esta enfermedad o de alguna otra nueva. Entonces, ellos imaginaron este sistema en el que se tranquiliza a la población, por un lado a través de la sanitización, pero por otro lado con estos cascos de realidad virtual que proyectan imágenes idílicas y esperanzadoras basadas en la estética solarpunk. Este equipo, su arquetipo era el manual, pero digamos, pasaron un poquito más allá y produjeron también este diagrama que describe cómo funciona este evaporador desanitizante ficticio. Finalmente, bueno, estos talleres han tenido que migrar a un formato virtual debido a la situación actual que vivimos en todo el mundo. Y esto, bueno, significa una serie de retos y adaptaciones que nos inspiran a encontrar maneras que tengan sentido y divertidas también de adaptar la experiencia del taller presencial a un formato que funcione de manera digital. Por ejemplo, la dinámica de las cartas, de momento es un pequeño programa de Python que distribuye aleatoriamente las cartas a los participantes y es una buena oportunidad. De alguna manera, esto del coronavirus nos obliga a pensar en cómo se ve esta herramienta en formato digital y que sea accesible no solo a los usuarios del taller, sino también a quien quiera utilizarlo. Entonces, de momento, esta es un poco el estado del proyecto, un poco los intereses que lo motivan y las maneras de hacer. Con esto termino y si tienen alguna pregunta o algún comentario, igual hay alguna en el chat, pues bueno, la resolvemos ahora. Y muchas gracias. Pues nada, ha estado genial, la verdad. Y sí he estado viendo aquí mientras estabas tú hablando que ha habido algunas preguntas.
Mila Ray, Vega, si estás por ahí, puedes quitarte el micrófono. ¿Sí? Sí, se te oye. Ah, perdona. Que pregunte la pregunta, ¿no? Sí, la puedes hacer tú misma. Ah, vale, vale. Pues el primer proyecto que has compartido, no me he enterado cómo se llamaba, me ha parecido muy interesante. Era como con análisis de sangre, ¿no? Que te hablaba de un futuro cercano o lejano. Sí, sí, ese se llama The Aerospecs Machine. Si quieres lo escribo en el chat, si lo encuentro. Aquí está. Sí, es Aerospecs Machine. No funciona. Ese proyecto no es real. Ok, gracias. Sí, por nada. Había otra pregunta, gracias Mila Ray. Había otra pregunta de Esther que la he medio respondido yo por el chat. Preguntaba cuál era el laboratorio en el que estabas y también el nombre de las cartas, que no sé si tienen nombre, lo que sí te quería preguntar yo si están disponibles. Sí, no tienen nombres. Yo me refiero a ellas como herramienta, kit de generación de futuros, esperando en algún momento encontrar un mejor nombre. Y está disponible una versión hace un mes más o menos. Publiqué un PDF en la página del proyecto, vestigiafutura.io, en el que se puede descargar para autoproducir estas tarjetas. Es cuestión de imprimirlas y recortarlas. Puede ser un poco tedioso, pero al final vale la pena. Y sí, está disponible, digamos, la versión actual de las cartas. Fenómeno. Tony, tú tienes una pregunta. Tony es un compañero de garaje. ¿Estás por ahí? Sí, ¿se me oye? Sí. No era tanto una pregunta, sino más es un comentario respecto a las imágenes que ponía Israel de sus talleres, que había ahí un muro lleno de pintadas, y una de las publicidades ponía como casi real. Y simplemente pues hacía un poco la reflexión que parece que ahora, con todo esto del COVID, todo lo que es casi... ¿Perdón? ¿Se oye? Sí, se escucha. Ah, vale. Que todo esto con la situación actual, pues como que parece que todo lo casi real está cogiendo mucha más fuerza, ¿no? Que las cosas que normalmente vendemos como que esto es lo que es lo nuestro, esto es lo de verdad. Y quería un poco, pues eso, preguntarte igual sobre... A mí me da la sensación como que está habiendo como un repunte de todo esto de las metodologías de diseño de futuros y si crees que pasa siempre con la crisis o que es algo que está pasando especialmente ahora. Creo que ya tiene un rato pasando, digamos, esta tendencia a utilizar estas metodologías, digamos, design fiction o diseño estratégico. Creo que ya tiene algunos años inclinándose hacia allá, pero sin duda esta situación de la pandemia lo intensifica. Creo que no sé, tiene sentido para mí al menos como esta situación, con tanta incertidumbre, es como un espacio muy óptimo de alguna manera para poder imaginar otro tipo de futuros y de realidades. Creo que, pues sí, por eso es un poco más intenso el uso de este tipo de prácticas y métodos. Ceci, ¿andas por ahí? Otra compañera de garaje. Hola, Paula. Bueno. Hola, Isra. Hola. Nada, yo te pregunto porque como has mostrado tantos dispositivos y cosas chulísimas como para un futuro no muy lejano, con la que está cayendo ahora, pues me gustaría saber cómo te has imaginado tú o cómo imaginas tú el futuro post-COVID que se nos viene encima. Y si en estas sesiones de online o incluso antes, ¿no? Cuando os juntabais, si habíais descubierto, habíais
no se ha podido ver algún tipo de cambio significativo que pueda tener o que pueda pasar con la población, ¿no? A partir de esto que va a pasar, como los, no sé, los pasaportes con los que poder viajar, que tienen información sobre tu sistema sanitario o sobre tu geolocalización para ver a dónde vas, cómo vas. Sí. Bueno, Pues, sin ponerte entre la espada y la pared, claro. ya, ya. No sé, mira, honestamente no quiero pensar en un solo futuro No, claro. posible. Creo que hay mucha información, hay muchas, digamos, pistas sobre qué podría pasar. Esto que mencionas es muy real. Digamos, control biotecnológico que es un riesgo o como se ve en países asiáticos donde se controló de alguna manera mejor esta crisis gracias a este tipo de cosas, ¿no? Entonces es un poco ambiguo, eh, puede dar un poco de miedo también. Sí. En fin, es esta incertidumbre. Yo no sé, la verdad es que no sé cómo va a ser. Siento, como muchos han dicho, que va a ser muy difícil regresar a una normalidad y justamente me parece un buen momento para cuestionar qué significa eso de la normalidad a la que de alguna manera queremos regresar y no regresar. Um, no he visto nada, al menos en esos talleres. Tampoco se trata de imaginar soluciones, es más como pensar en cómo imaginamos estos futuros, pero sí veo, al menos en el contexto mexicano, previo y post o durante el COVID, una tendencia a imaginar más fácilmente futuros negativos. Ah, Futuros negativos en los que hay algún atisbo de esperanza, pero normalmente son negativos. bueno, pues nos agarraremos a la esperanza entonces, ¿no? Un poquito. O Gracias. sea, sí, pero un poco para complementar esto, si bien veo esta tendencia, creo, porque reproducimos un poco las imágenes que Sí, tenemos a disposición sobre el futuro, este bombardeo constante de futuros distópicos, al final afecta la manera en la que pensamos en el futuro. No lo incluí en la presentación, pero si les interesa, está este concepto de hyperstition, que les escribo en el chat, que se refiere justamente a esto, ¿no? Este mecanismo de cómo las imágenes del futuro o las ideas del futuro se instalan en el presente y se vuelven reales a sí mismas. Entonces crean las condiciones necesarias para su creación. Es una cosa un poco extraña, es una filosofía de tecnologías, pero que tiene mucho sentido en este contexto y creo que uno de los objetivos de este proyecto es, por un lado, imaginar estos Méxicos del futuro, pero tratar de imaginar estos Méxicos positivos que puedan afectar la creación y su creación en el presente. O sea, cómo estas imágenes del futuro afectan lo que esperamos en el presente. genial. Bueno, no sé si respondí. Sí, sí te he entendido, que al final, si piensas en positivo de alguna manera, es mucho más probable que imagines un futuro alentador. Y si estás todo el día bombardeado con, pues no sé, con imágenes depresivas, con que todo va a ir mal, es mucho más factible que la población tienda a pensar que de aquí no se va a salir y que si se va a salir muy malamente. Entonces es preferible darle la vuelta un poco y pensar que ya que no va a haber un cambio a la normalidad como la conocíamos, sí poder modificar ciertas partes que a lo mejor antes no estábamos haciendo bien y poder ir hacia a un futuro relativamente mejor. No es porque el que tuviéramos antes o después vaya a ser peor, sino que se mire con otros ojos. Efectivamente. Es un poco también lo que persigo con este proyecto. De momento estoy nada más en la parte de cómo se ven estos Méxicos. Bueno, pues ya lo veremos entonces. Gracias, Israel. No, nada. Gracias, Ceci. Es- Jorge, ¿estás por ahí? Os pediría también que cuando vayáis a hablar os pongáis la cámara más que nada porque Israel no hable a una pantalla en negro.
que es un poquito más personal. Jorge, tienes una pregunta acerca de si el juego está disponible. Quizás se ha ido. Bueno, El pues, juego está disponible para descarga, como comenté hace. no sé si se refería a las cartas o a algo que has comentado anteriormente de eso. Pero bueno. Germán, ¿qué plataformas utilizáis para los talleres? Germán, ¿estás por ahí? ¿Quieres hacer la pregunta o añadir algo? Tampoco. Pues no sé si quieres hacer un comentario al respecto, pero tampoco está muy relacionado con el tema. Es una Sí, pregunta bueno, un poco más técnica que otra cosa. es por Zoom. Zoom porque no he encontrado otra plataforma. Si alguien conoce alguna aquí, apreciaría mucho la recomendación. Para el formato virtual en el que tengo que hacer equipos con los participantes, uso la función de Zoom de Breakout Rooms. No sé qué otro servicio de telepresencia sí me dé esa funcionalidad. Yo tampoco. Pero bueno, Zoom. Esther, yo no sé si la pregunta ha quedado respondida antes o tienes alguna otra. Parece ser que no. Hola, bueno, mis preguntas han sido respondidas y quería agradeceroslo muchísimo, está siendo muy interesante, pero ha habido un par de preguntas de otros compañeros del chat que me parecen también dignas de resaltar y si ellos no se atreven, pues si no os importa lo hago yo por vosotros. Una es, si te parece que el manifiesto de Dune and Ruby sigue vigente o sigue siendo algo como que parezca actualizado hoy en día. Y la otra es que qué recursos o libros recomiendas para estar más informada sobre diseño de futuro. Sí. Sobre el manifiesto de Ravi, no sé, aquí Atahualpa creo que compartió una actualización de este manifiesto. Creo que como la versión que comparto es suficiente como para cómo se diferencian las dos maneras de aproximarse al diseño. Creo que se puede expandir sin duda. No he visto esto, no he visto esta actualización. Creo que sí, no sé. Hay varias cosas también. Hay uno de Near Feature Laboratory que hace el Design B contra Design C. En fin, no sé si eso responde a tu pregunta. Yo creo que al menos el manifiesto en el estado en el que lo mostré cumple para describir cómo son distintas estas maneras de hacer diseño. Y sobre textos de referencia, bueno, los libros de Anthony Dunn y Fiona Rabi también valen mucho la pena, Speculative Everything o Design Noir o Hearts and Tales. Si no, digamos, en temas de diseño de futuros, hay un libro nuevo de Scott Smith que se llama How to Future. No sé si ya salió o está por salir. Bueno, he leído un poco y vale la pena. Viene también, no sé cuándo, pero Near Future Laboratory está justamente trabajando en un libro sobre cómo hacer design fiction. Si no, hay un montón de información en línea. Hay un portal que se llama Speculative Edu, donde hay un montón de entrevistas a practicantes y tal. Sí, puedo... voy a quitar tantito esto. Que tengo justo en la página del proyecto. Un apartado con referencias bibliográficas y de estudios que comparto con los participantes y se los voy a compartir aquí.
Mientras la encuentras, Israel, bueno, esa pregunta del manifiesto de Dune era de Gabriel. Gabriel, no sé si quieres añadir algo al respecto. Sí, bueno, muy breve. O sea que al final, justo mientras lo explicaba, estaba mirando un poco como las fechas de cuándo era todo esto. Entonces, claro, al final da la sensación como que efectivamente una forma de diseño es muy de arriba hacia abajo y la otra muy de abajo hacia arriba, pero que al final ese punto medio como que no termina de darse o cuesta mucho que haya ese match, porque normalmente unos no escuchan a los otros, pues la sensación, ¿no? O sea, como los de abajo hacia arriba perciben que los que van de arriba hacia abajo como que es una forma, como que los dos se piensan como extremos de una misma línea, y era por curiosidad de ver si ya se había dicho, vale, al final lo interesante seguramente sea ver el punto medio que ataque un poco las dos partes, pero no sabía si, cuando he visto la actualización, la verdad que yo tampoco lo había visto, me la estaba mirando, pero no me he dado tiempo. Ya, pues yo no la he visto aún, pero sí, me parece muy interesante este espacio, digamos, de conciliación de extremos. No sé si es posible, pero creo que es muy valioso explorar, digamos, cómo se pueden reconciliar estas visiones contradictorias u opuestas de hacer y de ser en el mundo. Me llama mucho la atención cómo, pues justamente eso, cómo se ven estos futuros que no son imaginados desde, digamos, desde arriba, sino cómo pueden comunicar pues las inquietudes de la población en general. Sí, sobre todo de cara a que antes de hacer o sea, ponerte a currar en uno de ellos. No sé qué va. Puede ser que hayamos perdido a Israel. Pensaba que se había solapado el sonido. Creo que su internet ha dicho, toca la hora de los aplausos o algo así. Bueno, no sé si podemos intentar a ver si vuelve. Estoy viendo que hay todavía alguna que otra pregunta sin responder. Si vemos que no podemos recuperar a Israel, lo que hago es que traslado todas estas preguntas, me las guardo y lo hablo luego con él y a ver si vuelve. Y si no, pues eso las respondemos a través de nuestro Twitter o cualquiera de nuestras redes. Isra. Se desconectó. Yo estaba hablando como loco, entonces. Ya, no me di cuenta. Estaba respondiendo a Gabriel y hablando un poco de... Sí, o sea, muy rápido. Era sencillamente que a la hora de trabajar daba la sensación como que hay que elegir entre uno u otro, ¿no? Como o ataco de una manera de diseñar o lo ataco desde otra manera de diseñar, pero que al final yo creo que también cuando te pones a diseñar, ahora mismo es como que el propio diseñador se ve en la disyuntiva de tener que elegir. Y sería muy interesante que realmente pudiese encontrar un formato que sea tanto hacer una buena pregunta como encontrar una buena respuesta. O sea, un punto medio creo que sería muy interesante para, sobre todo, no solo para los que lo disfrutan, sino también para el propio diseñador, que al final no se tenga que ver como la disyuntiva de o me pongo en formato A o me pongo en formato B. Entonces, no sé si... Ahí, no sé, pienso en un estudio, lo escribo aquí, se llama Automata. Gabriel, no se te oye bien, no sé si tú me oyes bien, pero te viene si vas, se distorsiona tu sonido. A ver ahora. A ver ahora, habla. Si vemos que persiste, lo que hago es eso, cojo las preguntas, te las mando y luego las publicamos a través de nuestras redes. Sí, eso puede ser porque yo estoy teniendo problemas. También voy a parar mi video.
pues nada, yo ¿Se creo me que escucha bien? Sí, sin el vídeo se te escuchará mucho mejor. Ok, bueno, disculpen por problemas técnicos. Seguimos con la siguiente pregunta. Vamos a ver, lo de los libros ya lo habéis estado recomendando. A ver, ¿cuál es? Jorge, que no le funciona el micrófono, la puedo hacer yo por él. ¿Se puede replicar este ejercicio a la especulación comercial o venta de servicios? Supongo que sí. Se hace también, digamos, esta práctica de diseño especulativo Nada, Israel, me temo que se distorsiona muchísimo el sonido, incluso Qué si... mal. Qué Así mal. que nada, es lo que tiene el tema del internet a día de hoy, el tema de la señal y la wifi. Yo creo que lo mejor va a ser que finalicemos el GIF es una pena y de nuevo vuelvo a repetir que recopilo toda la información y todas las preguntas que hay aquí. Si tenéis más preguntas nos las podéis hacer a través de Twitter o del Instagram de Garaje y yo se las paso a Israel personalmente y las respondemos para que no se queden sin responder, si te parece bien. Irra. Sí, escribo y respondo también en audio por si no se escucha. Gracias. Genial, también. Pues nada, que muchísimas gracias Israel, muchísimas gracias a todos los demás que habéis estado aquí. Como ya digo, este es el último GIF del festival maratoniano que nos hemos dado en abril. Ya os informaremos sobre cuáles van a ser los próximos GIFs. Y nada, que un beso a todos, que por cierto, si estáis en Latinoamérica o sois de los que no dormís por la noche, a partir de las 12 horas españolas, 7 horas en Buenos Aires, tenemos el siguiente GIF de Argentina con nuestro compañero Emiliano Montenegro, que es diseñador UX UI en Garaje Argentina, y nos va a hablar de diseño sonoro. Y si os lo perdéis, lo podéis ver en nuestro canal de YouTube, probablemente a partir de mañana. Así que nada, que un abrazo a todos, muchísimas gracias por estar aquí y que tengáis una buena tarde. Un saludo y gracias, Israel. Gracias a todos también. Gracias. Gracias, adiós. Chao.